Hay algo muy extraño ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, hay sonidos a tu alrededor. Quizá el zumbido de algún aparato, quizá el viento, quizá voces lejanas, quizá tu propia respiración. Y sin embargo, la mayor parte de ellos no forman parte de tu experiencia consciente. No porque no existan, sino porque algo los ha dejado fuera. Algo ha decidido que no son importantes. Y lo más sorprendente es que probablemente no te has dado cuenta. Porque solemos vivir con la sensación de que percibimos la realidad tal como es. Abrimos los ojos, observamos el mundo y asumimos que lo que vemos es simplemente lo que hay. Pero, ¿y si eso no fuera exactamente cierto? Imagina por un momento que caminas por un bosque. A tu alrededor hay movimiento, colores, texturas, sonidos, pequeños detalles escondidos entre los árboles. Pero solo una pequeña parte de todo eso llega realmente a tu experiencia, como si una linterna invisible iluminara ciertos fragmentos mientras deja el resto en la oscuridad. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Quién sostiene esa linterna? Vamos a comprobarlo. No con una teoría, no con una creencia, con una experiencia. Quiero que durante unos segundos prestes atención únicamente a los sonidos más cercanos. Quizá el roce de tu ropa, quizá tu respiración, quizá algún sonido dentro de la habitación en la que te encuentras. Solo los más cercanos. Ahora cambia. Intenta escuchar los sonidos más lejanos que puedas percibir. Tal vez un coche, tal vez el viento, tal vez algún sonido que ni siquiera habías notado hasta ahora. Sigue escuchando. Y ahora fíjate en algo curioso. No hemos creado ningún sonido nuevo. No hemos cambiado el entorno. No hemos modificado nada de lo que ocurre a tu alrededor. Y sin embargo, tu experiencia acaba de cambiar. Porque hace unos segundos, algunos de esos sonidos no formaban parte de tu experiencia consciente. Y aún así, estaban ocurriendo. Lo que significa que algo puede estar sucediendo ahora mismo a tu alrededor, sin formar parte de la realidad que estás experimentando. Y eso es mucho más extraño de lo que parece, porque si eso puede ocurrir con los sonidos, ¿qué te hace pensar que no ocurre también con otras partes de tu experiencia? Quizá por eso, dos personas pueden vivir el mismo momento, escuchar las mismas palabras, observar exactamente la misma escena y salir convencidas de haber vivido experiencias completamente distintas. No necesariamente porque una esté equivocada, sino porque no estaban percibiendo exactamente la misma versión de la realidad. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque solemos pensar que la atención es algo que controlamos de forma consciente, pero gran parte de lo que llega a nuestra experiencia ya ha sido seleccionado antes de que aparezca un pensamiento. Existe una especie de filtro trabajando silenciosamente en segundo plano. Un filtro que decide qué señales merecen prioridad, qué sonidos destacan, qué detalles pasan desapercibidos, qué sensaciones ocupan el primer plano de la experiencia. Y la pregunta es inevitable. Si existe un filtro, ¿podemos modificarlo? Vamos a hacer una segunda prueba. Coloca la mano izquierda sobre la derecha, las palmas mirando hacia arriba, y deja que los pulgares se toquen suavemente, exactamente como enseñaba Michio Kushi. Ahora inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos y exhala durante 7, sin forzar, como si simplemente dejaras salir el aire. Hazlo 3 veces, con calma, sin intentar conseguir nada, solo observando. Y ahora vuelve a prestar atención a este momento. Fíjate en algo curioso. No hemos intentado resolver ningún problema. No hemos cambiado ninguna circunstancia de tu vida. No hemos modificado ningún acontecimiento. Y sin embargo, es posible que tu cuerpo ya no esté respondiendo exactamente de la misma manera. Pero espera, ¿si no hemos cambiado el mundo?
si no hemos cambiado los acontecimientos, si no hemos cambiado ninguna circunstancia, ¿por qué tu experiencia no parece exactamente la misma? Durante mucho tiempo pensé que la historia era bastante simple. Primero el cerebro decide, después el cuerpo responde. Parece lógico, parece evidente. Pero cuanto más profundizas en cómo funciona realmente la experiencia humana, más descubres que la conversación es mucho más interesante, porque gran parte de la información no viaja desde el cerebro hacia el cuerpo. Viaja en dirección contraria. El cuerpo habla, el cerebro escucha y después construye una experiencia. Piensa en ello un momento. Tu respiración está enviando información. Tus latidos están enviando información. La tensión de tus músculos está enviando información. La postura de tu cuerpo está enviando información. Y gran parte de esa conversación viaja a través de una estructura fascinante llamada nervio vago. Quizá hayas escuchado hablar de él alguna vez. Pero normalmente se presenta como una especie de interruptor de relajación, y eso se queda muy corto, porque el nervio vago es mucho más que eso. Es una de las grandes vías de comunicación entre el cuerpo y el cerebro. Una autopista biológica que conecta órganos como el corazón, los pulmones o el sistema digestivo con los centros cerebrales que participan en la construcción de nuestra experiencia. Y aquí aparece una idea que cambia muchas cosas. La respiración no es el mensaje. La respiración es la prueba. Lo que realmente importa es la conversación que desencadena. La señal que envía, la información que pone en movimiento, porque el cerebro está escuchando constantemente lo que ocurre dentro de ti, incluso cuando no eres consciente de ello. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más importante. ¿Qué hace el cerebro con toda esa información? Porque escuchar no es lo mismo que interpretar. Y aquí encontramos uno de los descubrimientos más interesantes de la neurociencia moderna. Antes de que aparezca un pensamiento, antes de que formes una opinión, antes incluso de que seas consciente de lo que ocurre, tu sistema nervioso ya está evaluando, ya está seleccionando, ya está clasificando información. El neurocientífico Stephen Porges llamó a este proceso neurocepción. Y la idea es sorprendentemente sencilla. Tu sistema nervioso está observando constantemente señales de seguridad y señales de amenaza. No espera a que pienses, no espera a que analices, no espera a que llegues a una conclusión. Evalúa primero y después tú experimentas el resultado. Por eso, la pregunta inicial empieza a transformarse, porque quizá la cuestión nunca fue ¿cómo reaccionamos al mundo? Quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Qué parte del mundo ha decidido mostrarte tu sistema nervioso? Detente un instante en esa idea, porque cambia completamente la dirección de la investigación. Si tu sistema nervioso selecciona información, si filtra señales, si determina qué considera importante, entonces nunca reaccionas a la realidad completa. Reaccionas a una versión reducida de ella. Y aquí aparece una de las ideas más incómodas de todo este video. Quizá nunca reaccionas al mundo tal como es. Quizá reaccionas a la versión del mundo que tu sistema nervioso ha considerado relevante mostrarte. Porque antes de que aparezca un pensamiento, antes de que formes una opinión, antes incluso de que seas consciente, ya ha comenzado una selección. Y esa selección modifica la realidad que experimentas. De repente, las piezas empiezan a encajar, los sonidos que no escuchabas, la atención que se desplazaba, la respiración, la postura, la conversación silenciosa entre el cuerpo y el cerebro. Todo apunta en la misma dirección. No estamos observando una realidad pura y objetiva que llega intacta a nuestra mente. Estamos observando una experiencia construida, interpretada, filtrada.
Y quizá por eso hay días en los que el mundo parece lleno de problemas, y otros en los que ese mismo mundo parece lleno de posibilidades. Quizá por eso, una misma situación puede sentirse completamente distinta según el momento en que la vivimos. No siempre porque el mundo haya cambiado, sino porque el sistema que lo interpreta no es exactamente el mismo. Y aquí volvemos al principio. Volvemos a los sonidos. Volvemos al bosque. Volvemos a la pregunta con la que empezó todo. ¿Quién sostiene esa linterna invisible? La respuesta no es una persona, no es una idea, no es una creencia. La respuesta es un proceso continuo que ocurre dentro de ti. Tu cuerpo envía señales. Tu sistema nervioso las evalúa. Tu cerebro las interpreta. Y de esa conversación emerge la experiencia que llamas realidad. Por eso la realidad que experimentas no llega a ti completa. Llega filtrada, seleccionada, interpretada. Y quizá esa sea una de las ideas más importantes que puedes llevarte hoy. Nunca experimentas la realidad completa. Experimentas la realidad que tu sistema nervioso considera relevante. Y comprender eso cambia algo profundo. Porque significa que no siempre necesitamos cambiar el mundo para transformar nuestra experiencia. A veces basta con comprender mejor el sistema que la construye. Tu sistema nervioso decide qué parte del mundo ves. Y cuando cambias la señal que recibe, puede cambiar la realidad que experimentas. Respirar es automático. Despertar es una elección.